Cordial saludo. Este es el video de mi ensayo para la convocatoria de Pentágono de Recitales, el cual se titula El modernismo y el marxismo heterodoxo de Rafael Gutiérrez Girardot, una perspectiva sociocrítica de la literatura hispanoamericana, por Camilo Andrés Forero Dueñas. El tema de esta reflexión sustenta que el postulado sobre la modernidad, desarrollado por Rafael Gutiérrez Girardot, tiene como preocupación fundamental el papel que la literatura debe jugar para anteponerse a la sociedad burguesa, preocupación que en su caso particular se expone en el estudio y revaloración del modernismo hispanoamericano desde una perspectiva de cuño marxista. Palabras clave: modernismo, modernidad, utopía, marxismo e intelectuales. Inicio. El desarrollo libre de cada uno es la condición del desarrollo libre de todos, escribió Marx a sus 30 años de edad en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848, postulando que es desde el individuo donde deben pensarse las condiciones de libertad y mediación para el conjunto de la sociedad en general y no al revés. La meta del comunismo, como lo acota en la ideología alemana, es entonces el desarrollo de la totalidad de los propios individuos. Así, bajo esta interpretación, Marx afirmó el yo y al individuo como precondición del comunismo y de la libertad. Sin embargo, podríamos decir que dicha premisa se ha desvirtuado, ha mutado en dos caminos. El primero expresa una deformación, una transfiguración acomodada a los fines de aquellos regímenes sociales que se autoproclamaron socialistas y tuvieron como principal tarea subordinar, sino aplastar dicha precondición de la individualidad. Retorciendo la fórmula A, el libre desarrollo de todos es la condición del libre desarrollo de cada uno, paradójicamente no solo exacerbaron la propiedad privada, sino que, a su vez, justificaron y perpetraron sistemáticamente el exterminio a la disidencia y con ello al libre juicio crítico de la conciencia individual en el ámbito polémico del materialismo dialéctico. Aquí, el comunismo crudo, que el mismo Marx va a mencionar en los manuscritos, fue el que esterilizó su utopía y usurpó sin rigor su teoría. En el segundo camino, tal premisa del manifiesto, bajo la lógica de la ideología burguesa, se tergiversa, se arquea y se convierte en una promesa espuria, en una libertad individual que, llevada a esos términos, ha logrado como efecto la atomización del hombre en una gran fábrica de utilidades comunes, al decir de Nietzsche, que irracionalmente todo corroe, destruye, enajena, depaupera y por demás aniquila la naturaleza. De esta forma, el consumismo exacerbado, el imperialismo, la evanescencia de la clase obrera, por las cada vez más sofisticadas formas de la división social del trabajo, la violenta enajenación social derivada en un esquema mundial de cuño neoliberal y, en síntesis, la existencia sumida en la reificación, desplegada en la expoliación de las energías creativas e intelectuales del hombre, hacen que los postulados revolucionarios de Marx sean vitales para formular alternativas a este orden entrópico, narcisista y deshumanizante. Sin embargo, libres de una lectura catecúmena, vulgar o exegética de aquellos de cuya pseudopraxis lo llevaron a él mismo a exclamar, con toda razón, todo lo que sé es que yo no soy marxista. Por lo anterior, en la indagación y formulación de alternativas político-intelectuales ante este escenario de una versión autista y tecnoeconomofilia del progreso, se hace necesaria una exposición de la perspectiva crítica de Rafael Gutiérrez Girardot, quien quizá pueda ser considerado el crítico literario más riguroso del país en la segunda mitad del siglo XX, y junto con Ángel Rama de los más brillantes y representativos a nivel latinoamericano. Para el caso del ensayista y gran filósofo colombiano, la denominación de marxista por fortuna nunca le fue plenamente reconocida, no solo por la imagen conservadora que se granjeó en su juventud, sino porque no hizo reflexiones apologéticas a la figura de Marx o
a los dogmas propios de la literatura militante y de la poesía comprometida, vociferante de las épicas y de los logros de los estados marxistas-leninistas. No obstante, efectivamente Rafael Gutiérrez Girardot esboza un perfil, una óptica claramente marxista, un marxismo, en las propias palabras de Gutiérrez, heterodoxo, haciendo alusión a que debe forjarse una nueva interpretación de esta exigente corriente de pensamiento. Por ejemplo, a partir de la recuperación de los manuscritos parisinos del 44 y estudiando el Capital no como un tratado de economía, sino como un desarrollo de sus primeras teorías, como una teoría del hombre y de sus condiciones de vida en una sociedad técnica. Gutiérrez Girardot se antepone así a una mirada escolástica de dichos textos. Al respecto dice: la crisis del marxismo no se contrae siquiera a esta alusión bibliográfica. Ella está en todas partes y se enfrenta a muchos retos y prácticas que desacreditan a la izquierda en Latinoamérica y en el mundo. Basta pensar el meridaje entre marxismo y teología que dio lugar a la lacrimosa teología de la liberación. Su talante sentimental favoreció el revolucionarismo lacrimoso del tango marxista Eduardo Galeano, por ejemplo, pero más grave fue la condena que en el plano internacional hicieron los funcionarios del Partido Comunista ya en los años 20 de obras marxistas como Historia y Conciencia de Clase de Lukács o Marxismo y Filosofía de Karl Korsch, no en virtud a su adhesión al pensamiento de Marx, sino como funcionarios. El PC se erigió en juez y guarda supremo del pensamiento de Marx en la versión de Lenin. La consecuencia práctica fue crear un conflicto de conciencia y un complejo de comunismo que condujo a la izquierda o bien se redujera a corrientes disidentes o, como el mismo trotskismo, o bien se suprimiera de los partidos de izquierda no comunista la palabra marxismo. La izquierda marxista no disimuló críticamente, como lo hizo Adorno con el positivismo norteamericano, las nuevas corrientes de la llamada ciencia burguesa, sino que las rechazó dogmáticamente. Así se petrificó el pensamiento de Marx en un resultado paradójico que consistió en el florecimiento de abundantes teorías. El esfuerzo del concepto se convirtió en un mecanismo más, la abundancia encubría la carencia de teoría marxista. Desacralizar el marxismo es sustraerlo de su dependencia de la Unión Soviética y lo que ella significó y sigue gravitando desde el derrumbe del muro. De allí que el marxismo que subyace dentro del trabajo intelectual de Rafael Gutiérrez Girardot se caracterice por mostrarse adverso a estas lecturas románticas y de doctrina, fatales no solo porque han dado cuerpo a algunos de los regímenes autocráticos más violentos de la época moderna, sino porque en su pseudo-interpretación del pensamiento de Marx hieren una de las alternativas teóricas más viables para enfrentar las consecuencias del mundo y del pensamiento burgués. Espíritu infecundo y aniquilador que ha bloqueado y anestesiado a la poesía como reducto de la dignidad humana. Con todo, el pensador sogamoseño le da un propósito al marxismo en el que hace que la literatura latinoamericana converja en torno a la libertad, la emancipación, la conciencia individual y el diálogo intelectual en el intercambio y flujo libre de ideas en un proyecto internacional. El modernismo, como la más alta esfera del esplendor de la literatura latinoamericana, y el marxismo, para Gutiérrez Girardot, son así dos horizontes sólidos para leer la poesía y los proyectos utópicos de América, transversalizados en la consolidación del espíritu universal que reclamaba Pedro Enrique Sureña en la asimilación y superación del ideario de la Ilustración, filosofía denigrada bajo la hegemonía de la técnica y del imperativo del pensar calculador, pero aún, en el fondo, deseada y reivindicada en la correlación y continuo ajuste de las fuerzas orgánicas de las sociedades actuales. El crítico boyacense contribuyó, para el caso colombiano e hispanoamericano, a hacer de los estudios literarios un campo de análisis sociológico, sociocrítico, hecho fundamental en una sociedad que comprendía su poesía como un ornamento o una acción de mera declamación pública, y a su prosa como la base de sus miopes identidades de terruño. El periodo conocido como la Regeneración
fue un ejemplo claro de ello. El preciosismo de la forma y la pose intelectual fueron la pauta de un contexto literario y cultural de elitismo y simulación. Como Theodor Adorno, Benjamin, Goldman, Jameson y Marshall Berman, Gutiérrez hizo del marxismo una teoría renovada para entender con rigor la relación entre literatura y sociedad, y en esa relación las particularidades de la cultura hispanoamericana en el proceso de modernización mundial. Vislumbró que las letras hispánicas se habían abierto al mundo, perfilándose simultáneamente a la altura del pensamiento europeo finisecular. Estas, como lo afirma en su ensayo tutelar, ya no deberían considerarse zonas marginales de la literatura mundial. Gutiérrez Girardot reforzó y estructuró arduamente un estilo, una perspectiva, un ejemplo intelectual de emancipación hispanoamericana, cuyos orígenes políticos y poéticos se expresan en Martí, Darío, Rodó, Alfonso Reyes y Andrés Bello. Sin embargo, la lucha contra la reificación y contra las nuevas formas de colonialidad se erigen concomitantemente en este planteamiento. El modernismo y el marxismo encarnan esa confrontación política y espiritual que debe sobrellevar no solamente el ciudadano de nuestra América, sino el ciudadano de cualquier rincón del mundo en general. Por un lado, resquebrajando los límites de unas identidades situadas en el reino de la superstición, y por el otro postulando alternativas teóricas y existenciales para superar la reificación, proceso que transfiguró al hombre en un anfibio, denominación que Hegel hace de los burgueses. En ese empeño, en ese propósito, es que debe rastrearse y proponerse la modernidad, el estudio histórico, la filosofía, la universidad y la literatura hispanoamericana, la poesía, como nuevo eje existencial o como nueva mitología, parafraseando a Schlegel, fue la propuesta estético-política que Rafael Gutiérrez Girardot configuró en su modernismo, tarea posterior a Auschwitz que Adorno veía imposible, tarea que Rafael Gutiérrez Girardot, empero, a lo largo de su vida intelectual, se esforzó en labrar para la emergencia de una clase social amenazada, los intelectuales, y para una sociedad latinoamericana que en los últimos 3 siglos ha buscado edificar su utopía en marcos culturales internacionales más allá del intercambio mercantil. El esfuerzo intelectual que demanda y enseña este autor puede ejemplificarse en el último párrafo de su ensayo sobre Hegel. Lo primero que hay que aprender aquí es a estar erguido. Si el aprendizaje se reduce a mera receptividad, su efecto no será mucho mayor que el de si escribiésemos frases sobre el agua. Hegel exige para su lectura que el lector se ponga en el ámbito de su fuerza y a su vez que aprenda a estar erguido y a ser contrincante virtuoso. Lo que las dos frases proponen es, en su conjunta actividad, aquello que Hegel llama Selbstdenken, pensar por sí mismo. Tal es en último término la rebelde invitación a toda gran filosofía. Con todo, el ensayista colombiano deja un legado que desafía el nihilismo cómodo de la era postindustrial en la que hoy se sobrevive. Los intelectuales y los maestros en formación estamos llamados a estar erguidos para romper ese silencio. Tal es, en último término, la rebelde invitación a toda gran filosofía, el término de nuestra praxis. Listo, entonces eso es todo y muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.